queremos tu fuego, Señor, queremos tu fuego, Señor. Cuenta la historia que en cierta ocasión un sabio maestro se dirigía a su atento auditorio, dando valiosas lecciones sobre el poder de la palabra y el influjo que ella ejerce en nuestras vidas y en las de los demás. De pronto se levanta de en medio del auditorio un señor con voz alta y le dice: lo que usted dice no tiene ningún valor. Y comenzó a increparle lo que el expositor estaba dando aquella noche. El maestro le escuchó con mucha atención y tan pronto terminó la frase le gritó con fuerza: ¡cállate! ¡Siéntate! ¿Que no tienes nada en tu masa cefálica? Ante el asombro de la gente, el aludido se llenó de furia, soltó varios insultos y cuando estaba fuera de sí, el maestro alzó la voz y le dijo: perdone, caballero, le he ofendido y le pido perdón. Acepte mis sinceras excusas y sepa que respeto su opinión, aunque estemos en desacuerdo. El Señor se calmó y le dijo al maestro: le entiendo y también pido disculpas y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para mirar otras opciones. El maestro le sonrió y le dijo: perdone usted que haya sido de esta manera, pero así hemos visto todos del modo más claro el gran poder de las palabras. Con unas pocas palabras le exalté y con otras pocas le calmé. El poder de las palabras. ¿Cuántos creen que en nuestros labios, en nuestra boca, tenemos poder? Amén, hermanos. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, cuando Dios comenzó a formar lo que ahora nosotros vemos como creación, Él utilizó algo importante para crear y fue su palabra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sepárense las aguas, y a lo seco le llamó tierra, y a lo que estaba en las aguas le llamó mares. Él comenzó a crear lo que nuestros ojos ven actualmente con la palabra. Amén. Conocemos a ese Dios. Sabemos que porque nos creó a su imagen y semejanza, nos ha dado y nos ha otorgado ese mismo poder. Poder para bendecir y también poder con nuestras palabras, dañar vidas o maldecir. Un día Jesús iba caminando y de pronto se le acercó un hombre muy preocupado, un hombre que estaba totalmente acongojado, estaba triste.
y se le presentó delante del maestro y le dijo: Maestro, mi siervo muere, mi siervo está enfermo. Él era un centurión romano. Quizás ya pudo haberlo hecho observar a su siervo, a su sirviente, de los mejores médicos de esa época. Y quizás todos les dieron un tipo de diagnóstico negativo. Pero este hombre había escuchado de aquel que sanaba y levantaba a los muertos. Y se le acercó y le dijo: Maestro, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo: vamos, te acompaño. Y este hombre, lleno de fe, le dijo: Maestro, no es necesario que me acompañes. Solo envía la palabra. Solo di la palabra y mi siervo sanará. El maestro se quedó asombrado y él dijo: en todo Israel no he encontrado tanta fe como la que tiene este hombre. Y el maestro envió la palabra y aquel hombre que estaba enfermo sanó. En cierta ocasión, el maestro caminaba por alguna de las calles de la ciudad de Israel y de pronto estaba un hombre con una capa escondido, ciego. Todos los conocemos en la historia bíblica como el ciego Bartimeo. Y de pronto él escuchó que Jesús iba a pasar por allí. Y comenzó a dar grandes voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. De pronto los discípulos lo acercan donde estaba el maestro y Jesús le hace esta pregunta que no le encuentro lógica humanamente hablando. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El maestro sabía que él estaba ciego. El maestro conocía que Bartimeo no podía ver. El maestro conocía que él era ciego de nacimiento. ¿Por qué le hizo esta pregunta? Para que Bartimeo soltara la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo? Señor, quiero ser sano. En el momento que Bartimeo lanzó esa palabra, alcanzó su milagro. Yo no sé qué problemas tendrás tú en esta noche. No sé qué aflicción tendrás o qué situación adversa estarás pasando. Lo único que sí te puedo decir, que aquí está la presencia del Señor. Aquí está Él. Aquí está su Santo Espíritu. Y allí vemos que la palabra trae bendición, trae un poder creativo. Lo que hizo Dios al fundar el mundo fue a través de una palabra creativa. Pero también hay palabras destructivas que dañan al hombre, que dañan al ser humano, que dañan a la mujer, que dañan a las familias. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El mundo actual está rodeado de mucho pesimismo. El mundo actual está rodeado de mucho negativismo.
leemos las noticias, vemos en los diarios, en la televisión, que hay mucha muerte, hay mucha destrucción. El mundo va caminando y caminando hacia un rumbo destructivo. Porque el mundo no se ha acercado a Cristo. El mundo no se ha acercado a aquel que puede cambiar totalmente la vida de las personas y de las familias. Aquel que puede regenerar. Vemos otra historia, hermanos. Una historia muy interesante. Y la historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Y ahí el Señor habla, la Biblia habla de acerca de una mujer muy piadosa, de una mujer que amaba al Señor, que amaba a Dios, pero en su corazón existía mucha tristeza, en su corazón existía mucho dolor. El dolor que llevaba a esta mujer era porque era estéril, no podía tener hijos. Ella añoraba, anhelaba, soñaba con tener un hijo, pero no podía tener. El esposo de él, llamado Alcana, tenía otra esposa que se llamaba Penina. Esta mujer todos los días le venía y le susurraba al oído: ¿viste? Tú eres estéril. Yo tengo 3 hijos. Y por eso adoras a tu Dios. Ese tipo de palabras traía a esta mujer más dolor, más tristeza. Pero ella seguía confiando en aquel que algún día podía solucionar el dolor de su alma. Llegó un momento que el esposo la vio totalmente triste, hermanos. Y le pregunta: ¿tú por qué estás triste? ¿Acaso no soy yo más que 10 hijos? La voz del esposo tipifica la voz del conformismo. Yo no sé cómo nos encontramos, hermanos, con respecto a nuestra relación con Dios. Pero lo que sí le puedo decir que lo que menos Dios quiere es que nos conformemos con lo que tenemos. Dios siempre quiere dar algo nuevo para nosotros. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana. O sea, hay una bendición nueva para usted cada día. Hay una bendición nueva para usted cada vez que usted le cree al Señor. Pero ahí estaba Alcana. ¿No te soy yo mejor o más que 10 hijos? Y estaba Penina, la voz del mundo, que le decía: ¿viste? Por servir a tu Dios, ahí estás, triste, llorando. Y de pronto ella se va al altar de Dios y comienza a llorar en voz baja. Y el sacerdote Elí creyó que ella estaba borracha. Y le dice: mujer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mujer, estás borracha? Cuando el pueblo de Dios anhela la presencia del Señor, anhela la presencia del Espíritu Santo, cuando tú, hermano, decides buscar a Dios con todo tu corazón, siempre va a haber alguien que va a querer tratar de bajarte a ese sitial donde el Señor te ha llevado. No escuches lo que dice Penina, no escuches lo que dice Alcana, y no escuches lo que dice Elí. Escucha la voz del Señor. Pelea tu milagro. Pelea tu milagro. Pelea tu bendición. Alcanza tu bendición. Esa mujer se levantó. Yo no sé si ustedes me podrán acompañar en 1 Samuel capítulo 1, el versículo 17. Recuerde que esta mujer estaba entristecida. Había mucho dolor en ella. Y el versículo 17 dice de 1 Samuel capítulo 1:
Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Gloria a Dios. Y más adelante en el versículo 18, en la última parte, dice: y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más, nunca más estuvo triste, porque había escuchado 4 palabras. 4 palabras había recibido esta mujer. Escuchó la palabra que le iba a traer bendición, la que le quitó la tristeza, la que le quitó el dolor. Escuchó la palabra que le dijo: vete y que Jehová escuche tu oración. Así que, hermanos, esta noche no sé qué palabra habrá rodado por tu cabeza durante todos estos días, durante todas estas semanas. Lo que yo sí te puedo decir, hermano, que siempre va a haber una palabra. Siempre va a haber una palabra. Siempre va a haber una palabra que traiga bendición o que traiga tristeza. Siempre va a haber una palabra que traiga alegría o que traiga enojo. Yo no sé qué palabra habrás escuchado tú. Cuando yo estaba en el mundo, hermanos, cuando no conocía al Señor, cuando estuve apartado muchos años, yo me recuerdo, hermanos, que andaba en los placeres que este mundo nos brinda, nos ofrece. Yo me encontraba en esa situación. Caminaba y me encontraba con mis amigos. ¿Y qué me decían mis amigos? Borrachito, vámonos a tomar un par. Y yo creía esa palabra. Yo sabía que esa palabra me gustaba porque me gustaba tomar, y yo decía: soy un borrachito. Entonces esa palabra me envolvió. Esa palabra la comencé a creer, hermano. Pero yo me acuerdo claramente que cuando yo iba a mi casa y llegaba así en ese estado, mi esposa ponía su mano sobre mí y ella comenzaba a declarar una palabra que decía: Señor, el diablo me lo presenta así, pero yo declaro, Señor, que Él es tu siervo. Yo declaro, Señor, que Él es tu siervo, Señor, y que tú lo vas a cambiar, que este hombre te va a servir, Señor. Y hermano, yo la escuchaba y yo decía: mi esposa está loquita, yo no voy a cambiar. Nuevamente iba por ahí, iba a visitar a mi papi y llegaba muchas veces mareado. Y mi papi, cuando me veía, me decía: bienvenido, siervo de Dios. Y me lanzaban ese tipo de palabras. Tú eres mi siervo, decía mi papá. Tú eres un hombre de Dios. No me importa cómo el diablo te presente en este momento, pero tú eres un siervo de Dios. Y esa palabra me comenzó a envolver. Esa palabra me comenzó a taladrar en el oído. En cierta ocasión, mi hija Carol tenía 5 años y me invitó a la iglesia. Y estaba un predicador, el pastor creo Tobías Jiménez, estaba predicando y llamó al altar. Yo estaba en la parte de atrás cuando la iglesia era de esta manera. Solamente esta ala existía y allí en ese altillo era el altar. Y de pronto mi niña pasa al altar cuando llamaron para ministrar. Y mi hija comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y al pastor le llamó la atención porque la niña de 5 años lloraba de esa manera. Entonces se le acercó y le dijo: mija, ¿por qué lloras así? Pastor, es que estoy pidiéndole a Dios que cambie a mi papi,
que deje la botella, que deje el alcohol. Entonces, hermano, había otro frente que estaba peleando por mí. Me estaba rodeando con su palabra. Cuando yo me encontraba con el pastor Moisés, y cada vez que me veía, siervo de Dios. Pero pastor, le digo, pero yo no soy ni un siervo. Pues le digo, pastor, yo soy borrachito. Entonces, usted es un siervo de Dios. Rodea a su familia con palabras de bendición. Rodee a su hijo con palabras de bendición. Rodee a su esposo con palabras de bendición. Si algún momento él lanzó una palabra hiriente, tú bendícelo. Yo soy, hermanos, yo soy una persona que fue rescatada por misericordia en primer lugar, pero también por ese tipo de palabra. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia, y mi esposa me invitó. Yo estaba apartado del Señor, y a las malas, hermanos, yo fui a Colombia. A las malas. No quería ir, pero fui. Hermano, la presencia de Dios era de una manera sobrenatural. Era de una manera tremenda, hermano. Entramos a la iglesia de avivamiento, estaba totalmente vacía, y el Espíritu Santo se paseaba de una manera sobrenatural. Yo cuando estaba en el aeropuerto, antes de salir para Colombia, yo le dije a mi esposa esto. Le digo, mira, Diana, no te hagas ilusiones. Este mismo Georgie que tú ves, el mismo, mírame bien, es el mismo que va a regresar. No va a pasar nada allá. Allá no va a suceder nada. Allá no me va a pasar absolutamente nada, porque yo no quiero saber nada de Dios. Pero ya habían palabras que me habían rodeado, hermano. Había una niña, había un padre, había una esposa, había una madre, había un pastor, había unos hermanos en la fe que me rodeaban y me decían: tú eres un siervo de Dios. Entramos a la iglesia de avivamiento. No había nadie, hermanos. Y el Espíritu de Dios se movía de una manera sobrenatural, de una manera impresionante, que mis piernas comenzaron a temblar. No me podía mantener firme. De pronto había como un pilar grueso, porque esa iglesia es inmensa, 25,000 personas prácticamente asisten a esa iglesia cuando se reúnen. Y hermanos, yo no podía resistirme y comencé a llorar y comencé a llorar y comencé a llorar. Y de pronto el diablo me ponía en la mente todo lo que había dejado en Ecuador, todo lo que el mundo me ofrecía. Y me acordaba de las palabras que yo le decía a mi esposa. Y me acordaba y le dije que no iba a pasar nada en mí. Pero el Espíritu Santo ya tenía un propósito. Ya el Espíritu Santo había trazado un plan para mí. Pero ahí estaba yo peleando contra el Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar quién era yo, hermano? Era tremendo. No quería saber nada de Dios. Y lloraba y nada pasó. ¿Por qué? Porque nunca manifesté una palabra. La última noche estábamos ahí, 150,000 personas en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Y de pronto el pastor Ricardo habla en el altar y con una voz muy suave dice: Espíritu Santo, mi amigo, manifiesta. Hermano, hubo un mover espiritual. La gente caía una tras de otra. Era una locura. Comenzaron a haber sanidades. Y cerca de mí había una persona que estaba en silla de ruedas. Estaba prácticamente a unos 10 metros. Y de pronto esa gente, los familiares que estaban alrededor de esta persona, comenzaron a gritar de emoción y comenzaron a decir: milagro, milagro, milagro. Este hombre se había levantado de la silla de ruedas.
Era algo impresionante, hermanos. Yo al observar esa escena, viene el Espíritu Santo y me dice, y me comienza a mostrar de todos los accidentes de tránsito que yo había tenido borracho. Y me dijo, de todos esos accidentes, ahí estuvo tu mano, mi mano. Ahí estuvo mi poder. Ahí estuvo mi presencia guardándote. Porque la muerte te rodeaba. Porque habían personas que doblaban sus rodillas por mi vida, hermanos. De pronto el Espíritu me confronta. Esta es tu noche, me dice el Espíritu. De aquí ya no va a haber otras. Yo me sentí confrontado y le dije, Señor, manifesté la palabra, hablé, dije, pronuncié palabras. Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Hermano, el Señor llegó y comenzó a lavar mi vida, Señor. El Señor comenzó a hacer algo tremendo en mí. Y caí de rodillas y lloré, y lloré, y lloré. Y el Señor iba sacando, iba limpiando, iba limpiando. Yo gritaba y gritaba y el Señor iba limpiando, iba limpiando, iba limpiando. Gracias por las personas que oraron por mí, hermano. Gracias por las personas que oraron por mí. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Pero faltaba el siguiente paso. Yo ya había hecho mi decisión, pero la palabra dice que tenemos que confesar. Yo tenía que confesar. Y aquí estaba mi gigante en la península. Aquí estaba mi gigante. Tenía que vencerlo. Tenía que hacer como David, coger mi piedra y lanzarla para que caiga ese gigante. ¿Sabe cuál era ese gigante? El mundo, mis amistades, todo lo que el mundo me ofrecía. Cuando llegué aquí a Libertad, sonó el celular. Un amigo, entre comillas, pues no. Y me llama Georgie. Ya, pues hermano, para ir a celebrar ese regreso. Para ir a celebrar, pues hermano, el regreso de Colombia, que me cuentes qué es lo que ha pasado por allá. Y el Espíritu me decía, confiesa, 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 confiesa. Permíteme decirte, querido amigo, que Cristo cambió mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor ha hecho cosas interesantes en mi vida y en la vida de mi familia, hermanos. Pero todo debido a esa palabra de bendición, a esa palabra que cambió todo el panorama que había en mí. En mí había muerte. Eso es lo que había para mí. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Ya había robado las bendiciones que Dios tenía para mí durante muchísimos años. Ya había destruido parte de mi vida. Mi matrimonio estaba a punto de ser destruido. Pero hubo esa palabra. Hubo esa palabra. La palabra de bendición. Es la palabra que tú y yo debemos soltar día a día. Es la palabra que debemos rodear día a día a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestro pastor. Rodea a aquellos que te maldicen con una palabra de bendición. Pasó algo muy interesante durante los últimos 3 meses en mi familia. Dios es grande, hermano. Dios es bueno. No hay Dios como mi Dios.
No hay Dios como tu Dios. Si tú lo crees, di amén. Mi última niña, Elianita. El año pasado la metimos al jardín, al kinder. Y por la edad que ella tenía que estar ya en el jardín, o ahora en primer año básica, se llama ahora. Y el año pasado la profesora le hicieron un test, la psicóloga, y dijeron que ella todavía no estaba apta para estar en el grado que le correspondía por la edad que ella tenía. Entonces tomamos la decisión con mi esposa de, bueno, nos lanzaron esa palabra, ella no está apta, que vaya a un grado inferior, en este caso al kinder. Pasó todo el año y la niña no tenía ningún progreso académico. Los otros niños iban progresando, ya iban haciendo las bolitas, comenzaron a coger el lápiz, y ella no tenía ningún progreso. Al finalizar el año lectivo me llama la directora de la institución, la psicóloga clínica y la maestra. Y como el pénsul ahora determina que ningún niño se puede quedar de año, y con la ayudita de unas pangoritas pasó de año. Pasó de año, hermano. Y nos llama la psicóloga, la directora y la maestra, y nos dicen: señor Tomalás, señora Diana, le aconsejamos que a su niña la vea una especialista, una neuróloga infantil, que le hagan exámenes, porque hay algo que no está bien en ella. Otra palabra lanzada. Nosotros comenzamos a creer lo que nos estaban diciendo, que en nuestra hija había un problema. Fuimos a Guayaquil y encontramos una especialista, una neuróloga infantil. La neuróloga a primera vista, hermano, la niña tiene un retardo. Y los que más o menos conocen estos términos, una cosa es retardo y otra cosa es retraso. Para el retraso, con un tipo de terapia hay solución, pero para el retardo ya no hay solución. Y la doctora lanzó esa palabra. Y nosotros, ¿qué hicimos? La comenzamos a creer. Y en la nena no había mejoría. Le dije a mi esposa: hagámosle ver de otra especialista. Y fuimos a donde otra neuróloga. Y las mismas palabras nos dijo: la niña tiene un retardo. Y nosotros dijimos: Señor, pero si yo te he creído en ti, Señor, ¿qué pasó? Nos llenamos de angustia, hermano, porque yo le decía al Señor: sobre nuestras vidas pesan una palabra de bendición. Dice tu palabra que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo, es verdad que yo no he sido un justo, pero mi padre sí fue un hombre justo que te amó y te amó con todo su corazón. Y fue un hombre apasionado por ti. De pronto aparece una mujer, esas mujeres que están enamoradas del Señor, que le creen a Dios, que le creen a sus promesas y no creen lo que el mundo dice.
o lo que el hombre dice, o lo que la especialista dice. Esta mujer nos dice: ¿acaso no tienen un Dios? ¿No tienes un Dios, Jorge, que es el Dios de los imposibles? ¿Acaso no tienes un Dios que todo lo puede? ¿Acaso no tienes un Dios que te dice: en mis llagas fuiste sanados? Hermanos, con esta mujer de Dios, una guerrera, una mujer que trae ese tipo de bendición y ese tipo de luz que necesitamos. Y es verdad, yo comenzamos a analizar con mi esposa: es verdad, tenemos ese Dios. Tenemos que cambiar de lenguaje, tenemos que cambiar la forma de expresarnos acerca de nuestra hija. Ya no la vamos a llamar que sí, que Eliana, que no, la bebé que tiene ese problema. No, mi hija está sana. Mi hija está sana. El Señor me la sanó. Yo lo creo. Hermano, perdonen la emoción porque esto es tremendo. Comenzó el año y después de todo lo que nos habían dicho, nosotros comenzamos todas las mañanas, antes de dejarlo a los bebés a la escuela, tenemos un tiempo de oración de unos 15 a 20 minutos. El Josué, como es el más dormilón, durmiendo, todo es amén. La nena ahí está, pero Carol, mi esposa, y yo comenzamos a guerrear todos los días. Y comenzamos a declarar, mi esposa comenzó a declarar esta palabra: Señor, el especialista dice esto, dice aquello, pero Señor, yo declaro que tú le has dado a mi hija una inteligencia superior. Una inteligencia superior. Y comenzamos a orar, a desatar esa palabra, a decir: Señor, tú tienes el poder. La institución, que recién hoy día me di cuenta, subió al YouTube es, ¿no? Sí, donde se lean los videos. Subió al YouTube, a la página de YouTube, un video donde se encuentra a mi hija. Y ella se encontraba leyendo. Prácticamente se niveló con el resto de los niños. Lo que Dios hace, hermanos, lo que está descrito en su palabra, no es en vano. No es una letra muerta. No es una letra que no tiene sentido. Es una letra que tiene vida para aquel que lo cree. Pónganse de pie. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder en esta noche de anular todo decreto que el diablo haya lanzado contra ti? Que Dios tiene el poder para deshacer toda palabra que alguien haya lanzado en contra de tus hijos. Que Dios tiene el poder para cambiar tu tristeza en alegría. Ya no le llames más a tus hijos borrachos, o no le llames más a tu esposa: no sirves. Desecha esa palabra, porque tú eres una princesa de Dios. Fuiste lavada con sangre preciosa. Dios nos dotó de un arsenal que es nuestra boca. Depende de nosotros de la manera que la utilicemos. Pero la mejor manera de utilizar ese arsenal o esa arma es conociendo la palabra de Dios. En ella hay miles de promesas para tu vida. En ella hay miles de bendiciones para ti. Yo no sé cuántas bendiciones tú has experimentado en esa palabra. Dice la palabra que el Señor alimenta
a las aves del campo, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos? Que somos la niña de sus ojos. Nos lavó con precio de sangre. Ahora, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué clase de palabra estamos escuchando? ¿O qué clase de voz estás escuchando y la estás asimilando para ti? Si estás escuchando la palabra de Dios, te felicito. Vas por buen camino. Pero si has escuchado en tu vida otro tipo de voces que te han menospreciado y te han dicho que eres un inservible, que eres un inútil, quiero decirte en esta noche que mi Dios me dice a mí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. O sea, Dios nos dotó a cada uno de nosotros de virtudes para alcanzar todo lo que nosotros anhelemos. Borra esa palabra que lanzaron de tu mente en esta noche. Borra esa palabra que un día lanzaron contra ti y contra tus hijos. Muchas veces mis amigos me llamaron borrachito. Y como ellos no conocen mucho de la palabra de Dios, un día uno me preguntó, ya como cansado de la vida que él llevaba, y me causó un poco de chiste: varón, ¿dónde lo exorcizaron? O sea, quiso decir, ¿dónde encontró ese cambio? Fue en una palabra. En una palabra. Esta noche el Señor quiere darte una palabra. Quiere decirte que tú eres su hijo, que tú eres su más grande tesoro, que Él nunca te va a fallar, que Él te ama. Cree esa palabra. Aún en medio de las adversidades, hermanos. Yo he pasado esta semana, me han pasado unas tremendas. Yo dije: Señor, creo en tu palabra. Y algún día le voy a contar el testimonio de lo que me pasó en esta semana. Pero quiero ver el resultado positivo, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Estoy comenzando a creer en Dios. Me cansé de ser el conformista. Me cansé de ser aquel que se sentaba en la silla. Ahora quiero creerle a Dios. Te invito a que creas en Dios en tu día a día. El día a día. Cada día tenemos nuestras luchas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. O sea, tenemos lucha. Hay una guerra que libramos todos los días. Depende de ti. Si tú crees en esa palabra, ¿qué dice la palabra? Que serás más que vencedor. Josué era un joven inexperto en la guerra, y le tocó tomar el liderazgo de Israel después que murió Moisés. Y algo que me agradó de Josué es que él comenzó con pie firme, hermano. Él comenzó con pie derecho, asentando en la roca inconmovible. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley. ¿Sí? Así dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es ese libro de la ley? La palabra de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Sino que de día y de noche meditarás
en ella. Meditar es sinónimo a creer. Para que guardes, mire, tremenda bendición, hermano, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿sabes lo que es todo, hermano? Es todo, te saldrá bien. Dios los bendiga, hermano.